quiero compartir contigo una crónica. Es la crónica con el último sobreviviente del Huáscar que escribió Alfonso Tealdo, aquel periodista de hace ya algunos años que fue bastante crítico, bastante ácido a la hora de redactar, de hacer sus entrevistas y tal. Y él entrevista al último sobreviviente que por aquellos años quedaba del Huáscar, 1942. Así que comparto pantalla y voy a leer lo que fue esta entrevista. En ocasión de la conmemoración del combate de Angamos, tengo el agrado de difundir una crónica de mi padre, esto lo escribe la hija de Alfonso Tealdo, publicada en la revista Turismo en 1942. Y este fue precisamente el último sobreviviente del Huáscar. Nació en Lima el 27 de marzo de 1862, hijo de don Juan Elías Bonemaison y doña Gumercinda Torres. Era alumno de la Escuela Preparatoria Naval cuando estalló la Guerra del Pacífico. Embarcado en el Huáscar como aspirante de marina, asistió a todas las acciones de dicho buque hasta ser tomado prisionero en el combate naval de Angamos. Es lo que dice la nota publicada, en este caso, en la cuenta de Facebook de la hija de Tealdo, del Alfonso Tealdo. Voy a leer en todo caso la crónica. El último sobreviviente de la plana mayor del Huáscar me esperaba el 8 de octubre, a 63 años exactos de la batalla naval de Angamos. El alférez de fragata Manuel Elías Bonemaison me recibe. Y es como un reportaje a los ojos mismos de la historia. 77 años y barba de nieve. Navega pequeñito en los óleos de las paredes, el barco del honor peruano. Navega como en el pecho de este hombre envejecido, como en el mío, como en el de todos los que sabemos que la historia es algo más que un libro que se abre, que se lee y que se cierra. Navega otra vez y otra vez en este día de sal en los labios y de pólvora en la frente. Surca las aguas el barquito blanco, el barquito que después fue pintado de rojo talcahuano, quizá sí para completar desde el destierro los colores del Perú. Y un niño de 14 años se acercó a Grau en 1879 y le dijo: «Yo quiero ser marino». Y Grau replicó: «Bueno». El Huáscar tenía 60 metros de longitud, 1.100 toneladas de desplazamiento y 2 cañones, 1,5 metros. La estatura de un infante era lo que sobresalía de la obra muerta. ¿Por qué no iba a tener, pues, un guardiamarina de 14 años? El Huáscar. El patriotismo lo eriza de cañones invencibles, el honor lo blinda, y es del acero que hacen los hombres con su desesperación y con su sangre. Es el más formidable blindado que ha cruzado los mares, dice Teodoro Roosevelt. ¿Cómo era el Huáscar? Y el señor Manuel Elías Bonemaison me dice: pequeño, con solo 2 cañones de cargar por la boca. La torre dentro de la cual giraban era movida a mano. Su blindaje era de 4 pulgadas y su andar de 12 millas por hora. No podía disparar ni para adelante ni para atrás, pues lo impedían el castillo de proa y la toldilla de popa. Barco de carne y hueso. El O'Higgins nada más era 4 veces mayor. Los acorazados adversarios desplazaban 3.600 toneladas cada uno. Tenían 6.000 modernísimos cañones y su blindaje era de 9 pulgadas. ¿Qué iba a hacer la nuez contra el martillo en el diálogo del fuego? Nada más que esto: batirse 6 veces, capturar 10 naves, bombardear puertos y sobre todo tener 7 capitanes en 2 horas. El arquitecto. El verdadero arquitecto del Huáscar, Miguel Grau, nació en Piura y su maestro fue un poeta. La orfandad fue su primera enseñanza, pues solitario como el monitor iba a ser. Y a esa edad en que los niños tienen lindos veleros para la laguna y arena en las playas, para sus palacios de arena, Grau ya es grumete en un buque ballenero. La vida le impuso buques de verdad y recorre mares y aprende idiomas, presta sus servicios en naves nacionales, en el Rímac, en el Vigilante y en el Ucayali. A los 20 años es guardia marina. En aguas chinas se le ve en 1862, marcha a Nantes en 1864
y trae al Callao las corbetas Unión y América. A raíz del tratado Vivanco-Pareja, se ponen en juego sus sentimientos filiales. Se está muriendo su padre y ese lecho es como el barco del corazón que se hunde. Grau, empero, se sobrepone al dolor con rebeldía e intransigencia. Y combate en Aptao. El heroísmo ya le ha puesto un timón definitivo a su alma. Ya sabe que el crepúsculo del sol está lejos de la aurora. Mientras el Huáscar esté en el mar, el Perú no será invadido, lo sabe Grau, el muy afectuoso y seguro servidor de su patria. El blindado más famoso del mundo no puede descansar. Ya no lo verá más el Callao, el lejanísimo puerto de la esperanza. El 4 de octubre apresa al bergantín Coquimbo, en Zarco. Hay moluscos y algas marinas en el casco del Monitor y limpian los fondos. Y limpiar los fondos es urgente. Pero, ¿qué importan 2 millas más o menos para el andar si la nave negra del destino es la que espera? Al sur, pues, siempre al sur. El Huáscar, el día 5 entra a Coquimbo, es descubierto y el enemigo ya sabe. Entonces, al norte, fallan las máquinas. El día 7, nuevas composturas. El 8, me dice el señor Elías Bonemaison, fuimos localizados. A la 1 de la madrugada entramos a Antofagasta. El Huáscar recorrió la bahía y salió. Pero ya estábamos atrapados. A poco de navegar avistamos 3 humos por la proa. Eran 3 barcos enemigos, el Blanco Encalada, la Covadonga y el Matías Cousiño. Allí recorrimos la distancia de 30 millas y entonces nos creíamos a salvo. De pronto el vigía, desde la cofa, dio la voz. Humo a la vista, hacia el noroeste. Pero la emboscada no fue hecha en virtud de las leyes estrictas del mar. La pequeña nave tuvo que ser engañada. También había de luchar contra el gran acorazado de los falsos informes. El Blanco Encalada está en malas condiciones, necesita ser reparado, se decía. Entonces el Monitor no forzó sus débiles y pobres máquinas y a 9 millas por hora enfiló hacia el norte. Y entonces fue el grito del vigía, humo a la vista hacia el noroeste. ¿Serían los transportes que conducían tropas a Antofagasta, de acuerdo con las informaciones recibidas? En esta creencia pusimos proa a ellos sin preocuparnos de la primera división que estaba a la vista por fuera de tiro. Pero los buques avistados no eran transportes en la segunda división enemiga compuesta por el acorazado Cochrane, el O'Higgins y el Loa. Todavía hay un cuadrante libre para escapar, pero para algo el Huáscar es el blindado más formidable del mundo. El grave señor destino así lo quiere. Al cambiar el timón de navegación por el de combate, se rompe un aparejo y el Monitor queda sin gobierno. Da vueltas como el mundo, vira sobre el costado de estribor y se acercan los adversarios. A ellos no se les rompe el timón de combate. A ellos no. A las 8:55 de la mañana fue afianzado el pabellón en la torre de combate. El Huáscar dispara sus cañones con rapidez y decisión. Formidables andanadas de artillería gruesa enemiga pasaban por alto, pero, acortadas las distancias, pronto fueron los blancos. El mar es enorme, pero a veces más pequeño que la gloria. A babor y estribor del Huáscar, a 500 metros apenas, hay acorazados enemigos. Se cierran los horizontes, horizontes de acero y de fuego. Ahora es una selva. El Monitor ha perdido uno de sus cañones. No importa. En la torre de comando está Miguel Grau, y enormes boquetes hay en la línea de flotación. Son muy útiles ventanas para que la historia mire. Son para la vista del agua, para que se hunda el pasado, pero el Huáscar no. Una nueva andanada destroza la torre de comando y hace volar al espacio el cuerpo de nuestro heroico jefe, que fue arrojado al mar por la fuerza de la explosión. El impacto hiere también mortalmente al teniente Ferré. El comandante Aguirre entonces decide lanzarse con el espolón contra el Cochrane. Pero el Cochrane no es el blindado más famoso del mundo. Tiene doble hélice y es un guerrero ágil. Gira sobre su eje y elude al Huáscar, y a 50 metros dispara toda su artillería. Y quedó en silencio el último cañón del Monitor. No es nada, dice el comandante Aguirre herido, y muere sobre la cureña vencida. Los trozos de madera, los fierros retorcidos, los muebles y otros adminículos mezclados con los cuerpos humanos formaban un montón informe. Solo quedó en pie el doctor Rotaldé. No había quedado del botiquín ni un instrumento, ni una venda, ni un remedio.
Sí había un remedio. Entonces se hizo cargo del comando el teniente Rodríguez. Quiso nuevamente poner en acción el timón, arreglar la torre de combate. Todo era inútil. Una bala de cañón lo decapitó. Y siguió el desfile de los capitanes. Pero había un remedio. Todo era inútil. El capitán Carvajal, al frente de la maestranza, trataba de reparar los cañones. Los incendios y las brechas se sucedían. No había municiones ni para las armas menores. Sí había un remedio. Fue entonces cuando el teniente Garrison tomó la resolución de hundir el barco volando la Santa Bárbara, pero ésta se hallaba hundida habiendo en la sentina más de 3 pies de agua. Hasta la bandera había sido derribada. 2 voluntarios la izaron. En el palo mayor, el Huáscar, inerme, describía círculos en trágico desfile ante la artillería adversaria, y el fuego seguía, terrible. Por segunda vez fue derribada la bandera. Un marinero tuvo que amarrarla al palo, pues hasta las drisas habían sido destrozadas. Sí había un remedio. Entonces se dio la orden de abrir las válvulas para precipitar el hundimiento del Huáscar. La orden fue dada, pero era necesario parar las máquinas. A 50 metros estaban los barcos enemigos, y fueron abiertas. El teniente Palacios, descubierto sobre la torre, quemaba su último cartucho, un revólver contra acorazados. Eso es Angamos. El Huáscar quedó entonces a merced de las olas, mudo e indefenso, incapacitado para ofrecer la menor resistencia. Esperábamos solo el momento de hundirnos. Un puñado de hombres que habíamos sobrevivido a la acción permanecimos en cubierta, rodeando al teniente Garrison, que se mantenía con solemne gravedad. Comprendió entonces el enemigo y ordenó a sus brigadas de abordaje la ocupación de nuestra nave. La ocupación se efectuó precipitadamente por un número considerable de hombres armados y provistos de todo elemento de salvataje. Corrieron al cuarto de máquinas y, revólver en mano, exigieron el cierre de las válvulas. El teniente chileno Goñi se dirigió al teniente Garrison y le intimó que se arriara la bandera. La bandera, replicó, está amarrada al palo y no se puede arriar. Y conste, señor oficial, que usted la encuentra al tope de la nave. Había terminado la batalla. Fueron taponadas las vías de agua y apagados los incendios. El Huáscar fue varado en la playa de Mejillones. El barco, que se había llamado así porque las naves heroicas no tienen cautiverio. No tienen cautiverio porque están lejos de sus capitanes muertos. Se mueren también y resucitan en el alma de sus banderas. Y un niño de 14 años se acercó a Grau en 1879 y le dijo: «Yo quiero ser marino». Y Grau replicó: «Bueno». Y el niño fue a la guerra. Y ahora tiene 77 años y barba de nieve. Y en los óleos de las paredes navega pequeñito el barco del honor peruano. ¿Había remedio? Sí había remedio. No se hundió el Huáscar, pero el pasado se hundió, definitivamente. Era el remedio. La conciencia de la historia, el porvenir. Y navega otra vez, y otra vez, en este día de sal, en los labios y de pólvora en la frente. Todos los días, eternamente, navega el mar inmenso de la patria, el barquito blanco.